Buen día, jóvenes. Continuando entonces con los temas que se tiene que desarrollar, que tenemos que desarrollar en este ciclo, ¿no? Vamos a revisar de manera, si podríamos decir de manera pausada, pero al mismo tiempo tratando de abarcar lo más que podamos en contenido gramatical, ¿no? La clase pasada, ustedes recordarán que habíamos visto y habíamos conversado acerca de los elementos que conforman una oración en inglés, ¿no es cierto? ¿Okay? ¿Cuáles son esos elementos? En el idioma inglés, como en español, ¿no? Sujeto, predicado, complemento, ¿no? Son las partes básicas, ¿no? Luego tenemos también dentro de los elementos gramaticales pues al sujeto, al verbo, al objeto, ¿no? Y los elementos, pues el pronombre, el verbo, el objeto directo, el objeto indirecto, adjetivos, adverbios, sustantivo, etcétera, ¿no? Los conectores, etcétera. ¿Okay? Entonces, todos los elementos conforman una oración. Las oraciones van a conformar un párrafo y al mismo tiempo transmiten una idea, ¿no? Para entender y comprender lo que se lee, hay que diferenciar, conocer, distinguir y saber utilizar estos elementos. ¿Okay? La clase pasada habíamos visto una visión panorámica respecto a estos elementos. Más o menos hemos conocido, ¿no? Hemos hablado de manera un poquito genérica, ¿no? Haciendo un vistazo rápido de cada uno de ellos. Hoy día vamos a empezar a hablar del verbo. El verbo como núcleo fundamental de la oración. Como en español sabemos que si no se identifica el verbo, si no lo conocemos, si no lo logramos entender o comprender dentro de un fragmento, dentro de una oración, simple y sencillamente no vamos a saber lo que nos quieren decir, no vamos a entender el mensaje, ¿no? Ya que el verbo pues justamente es la acción, ¿no? La acción que se transmite al momento de transmitir un mensaje, ¿no? El verbo cumple una función gramatical muy importante, la conjugación, ¿no? La acción que ejecuta el sujeto, ¿no? El verbo se conjuga, la conjugación del verbo, ¿no? Como en español, esa es la principal función gramatical que tiene el verbo dentro de la oración. Creando pues diferentes tiempos gramaticales, ¿no? Los tiempos verbales. Vamos a revisar, en buena cuenta en esta clase y quizás un par de clases más, los principales tiempos gramaticales, los principales tiempos verbales, ¿no? Cómo los utilizamos y cómo los entendemos en inglés. Es a nivel gramatical. Adicionalmente, recuerda que cada tiempo gramatical tiene algo específico que decirnos. Tiene un mensaje, tiene un uso. O sea, los tiempos gramaticales difícilmente son iguales, no son idénticos, porque justamente ahí está la diferencia. Van a transmitir algo en particular y algo muy específico. ¿De acuerdo? Vamos a empezar hoy día revisando un par de tiempos gramaticales, de paso que los vamos confrontando. The present simple and present continuous tenses, ¿no? Los tiempos, el presente simple y el tiempo presente continuo, ¿no? Los tiempos presente simple y presente continuo, ¿no? ¿Cómo funcionan estos tiempos gramaticales? Definitivamente el presente simple, ¿no? Se complementa con el presente continuo o progresivo, progressive, ¿no? Es lo mismo, son sinónimos. Son tiempos que de alguna manera se complementan. Pero son tiempos diferentes, tanto en estructura gramatical como en el uso en sí. A ver, vamos a echar un vistazo primero a las estructuras gramaticales de cada uno de ellos, ¿no? Y después complementando con el uso, cómo lo entendemos. A ver, in the present simple, we add s to most verbs for the third person singular, ¿no? Como ya sabemos, en el presente simple agregamos una S a la mayoría de los verbos para la tercera persona del singular, o sea, he, she, it. Los sujetos he, she, it agregan S al verbo. Estamos conjugando al verbo, no es poner el verbo en plural, cuidado. ¿Okay? Es decir, el verbo work, trabajar, works, agregarle una S en tercera persona, he, she, it. Drive, conducir, manejar, drives, agregarle una S. Play, jugar, practicar deporte, tocar instrumento, plays, agregarle una S. Run, correr, runs en tercera persona. ¿Okay? Con los demás sujetos no hay ningún tipo de cambio. So, we add es to verbs ending in o, ¿no? Al mismo tiempo, agregamos es, ya no s, sino es, a los verbos que terminan en o. Por ejemplo, do, tercera persona, does, ¿no? Los verbos que terminan en s, ¿no? Los verbos que terminan en s agregamos, ¿okay?
una S más, ¿ok? Si el verbo termina en S, o una doble S, por ejemplo, miss, extrañar, agrégale ES, por una cuestión fonética, ¿ok? Si el verbo termina en S, tiene un sonido igual o parecido a la S, agrégale ES. Si el verbo termina en X, ¿okay? Tiene un sonido parecido a la S, mix, mezclar, ¿no? Mixes, agrégale S, ES, ¿ok? Los verbos que terminan en CH o SH, ¿no? También por fonética. Catch, atrapar, ¿no? Catches, agrégale ES. ¿Okay? Push, empujar, presionar. ¿Okay? Pushes, agrégale ES también. ¿Okay? Entonces, esa es la característica que tenemos con relación a agregarle S, ES, según sea el caso, ¿no? A los verbos, ¿no? En la conjugación dentro del presente simple a nivel gramatical. Y ahí con los demás sujetos, I, we, you and they, el verbo no sufre mayor cambio ni modificación. ¿Okay? A ver, ¿para qué sirve el presente simple? ¿Cómo lo entendemos y cómo lo utilizamos? Uses of the present simple tense. Usos del tiempo presente simple. ¿Okay? Como les decía, ¿no? I work, yo trabajo. He works, él trabaja. ¿Okay? Los sujetos I, we, you and they mantienen el verbo en forma base, mientras que los sujetos he, she, it, tercera persona singular, agrega s, es o y ese según sea el caso al verbo en su conjugación. ¿Okay? A ver, básicamente son 7 usos que tiene el presente simple, el tiempo presente simple, ¿no? ¿Para qué sirve el mensaje que nos da? Primero, permanent truths, verdades permanentes, verdades constantes, verdades científicas, hechos comprobados por la ciencia. ¿Okay? Todo aquello que es verdad, ¿okay? Todo lo que es ideas genéricas, ¿no? Todo lo que es permanente y constante dentro de nuestro presente. Por ejemplo, summer follows spring. ¿Okay? El verano sigue a la primavera, ¿no? Después de la primavera sigue el verano. ¿Okay? Gases expand when heated. Los gases se expanden cuando se calientan. ¿Okay? Creo que la ciencia aquí lo respalda, ¿no? Ustedes mejor que nadie lo sabe, ¿verdad? Lo han estudiado también. Entonces, todo lo que es verdad, la ciencia se describe utilizando el presente simple, ¿no? Las verdades universales, hechos comprobados por la ciencia, todo lo que es permanente y constante dentro de nuestro presente. Es así antes, es así ahora y seguirá siendo seguramente. ¿Okay? Segundo uso, the present period, el periodo presente, el ahora. This is the situation at present, esta es la situación en el presente, ¿no? Por ejemplo, my sister works in a bank. Mi hermana trabaja en un banco. Se entiende que ahora, tenemos el tiempo presente como periodo. ¿De acuerdo? Número 3. Habitual actions. Acciones habituales. Hábitos, costumbres, rutinas, ¿no? Todo lo que hacemos constantemente y permanentemente, incluso en toda nuestra vida. Fíjense qué tanto abarca el presente simple. Porque es constante y permanente en nuestra vida, en nuestro presente, ¿no? I get up at 7 a.m. Yo me levanto a las 7 de la mañana, como una cuestión rutinaria. I sometimes stay up till midnight, ¿no? Yo a veces estoy despierto, estoy de pie, ¿no? Hasta la medianoche. Una cuestión rutinaria, una cuestión constante y permanente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo utilizamos al presente simple y cómo lo entendemos dentro de un contexto, ¿no? Punto número 4. Future reference, ¿no? El presente simple también hace referencia al futuro. No se preocupen que esto vamos a desagregarlo más adelante, porque tenemos que hablar del futuro también, del futuro simple en inglés. ¿Ya? Aquí voy a hacerlo mención. No olviden este punto que vamos a retomarlo más adelante, ¿ok? Vamos a hablarlo de manera más específica, ¿no? El presente simple con significado futuro lo utilizamos justamente para aquellas actividades que se encuentran dentro de un horario, timetables, ¿okay? Horarios, schedules, ¿no? Todo lo que está programado en horarios de conocimiento público. The concert begins at 7:30 next Friday evening. El concierto empieza a las 7:30 el próximo viernes por la noche, viernes en la noche, ¿ok? Número 5, fifth point, ¿okay? El quinto punto en cuanto al uso del presente simple. Observations and declarations, ¿no? Observaciones y declaraciones, ¿ok? Ahí utilizamos justamente el presente simple, ¿no? Para declarar algo, ¿ok? O cuando se hace una observación con respecto a algo, ¿no? Siempre dentro del presente, con una cuestión permanente o constante, como una idea genérica. I hope so, por ejemplo, ¿no? Yo espero eso, I hope so. It says here that, aquí dice que,
¿no? Aquí dice que, ¿okay? Una declaración, una observación. ¿Okay? I love you, te amo, ¿okay? Una declaración. ¿Okay? Como los estáticos vamos a ver ahora. I hate you, ¿no? Yo lo odio. ¿Okay? I hate him, perdón, I hate him, yo lo odio. ¿Okay? Entonces, vemos justamente el uso que tiene este presente simple, ¿no? Punto número 6, instructions, o sea, instrucciones, ¿no? Básicamente también dentro de los imperativos. First, you weigh the ingredients. Primero se pesan los ingredientes, ¿okay? Las instrucciones también del presente simple. Por último, commentaries, ¿okay? Para hacer algún tipo de comentarios, obviamente siempre en la constancia dentro del presente, ¿no? Tom serves to people, ¿no? Tom sirve a las personas. ¿Okay? Bueno, no es muy servicial, sirve a las personas. Así entendemos entonces a este presente simple. Fíjense las particularidades de uso dentro de un contexto, ¿okay? No hay que olvidar, ¿ya? Justamente el hablar del verbo, ¿no? Dentro de las estructuraciones gramaticales que estamos revisando y acabamos de mencionar, es bueno reconocer un poco la clasificación de los verbos en inglés, ¿ya? Vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Y diferenciando en el uso de el presente simple y el presente continuo, ¿no? Statives and dynamic verbs. Verbos estáticos y verbos dinámicos. Verbos dinámicos también conocidos como action verbs, verbos de acción, por si acaso. ¿Okay? Dinámico, verbo de acción, por ahí va. ¿Okay? A ver, los verbos estáticos, stative verbs, ¿no? Stative verbs, como dicen los británicos. Statives, British, American English, ¿no? Ok. We call a few verbs like love statives. Llamamos, o se llaman, ¿no? Unos pocos verbos son llamados estáticos, como por ejemplo el verbo love, amar. ¿Okay? Because they refer to states, porque se refiere, hace referencia al estado, a los estados. ¿Okay? Generalmente el verbo estático que hace referencia a un estado, ¿no? Y su nombre mismo lo dice a nivel física, la ciencia, que ustedes también estudian y conocen bastante bien. ¿Qué significa estático? Que está quietecito ahí, no se mueve. Es decir, no va a tener una forma ing, no va a tener movimiento, ¿eh? No se va a desplazar. A state has no beginning and no end. Un estado, ¿no? No tiene inicio y no tiene final, ¿no? No tiene inicio ni final. We don't control it. No lo controlamos. Okay? So, we don't normally use the stative verbs in progressive tenses. Así que, normalmente, no usamos a los verbos estáticos en tiempos progresivos, en tiempos continuos. ¿Okay? Porque no se mueven, pues son stative verbs, verbos estáticos. ¿Okay? Por ejemplo, she loves her baby more than anything. Ella ama, ella adora a su bebé más que cualquier otra cosa, más que todo, más cualquier cosa. ¿Okay? No decimos she is loving, ¿no? Porque no tiene un inicio y un final. O sea, el amor de una madre a su hijo no tiene un inicio y un final, ¿no? Es una cuestión, es un estado, es una cuestión permanente, un verbo que no se mueve, ¿no? No quiere decir que no lo usemos de esa manera. ¿Okay? Entonces, vamos a ver otras características justamente en diferenciar los verbos estáticos y a los verbos dinámicos, a los verbos de acción. ¿Okay? Otros puntos que vamos a revisar a continuación. Continuando y hablando de los verbos estáticos y los verbos dinámicos o los verbos de acción, action verbs o dynamic verbs. ¿Okay? Punto número 2. Most verbs in English are dynamic. La mayoría de los verbos en inglés son verbos dinámicos, verbos de acción. We can use them in two ways. Podemos usarlos de dos formas, de dos maneras. ¿Okay? In the present simple tense to describe habits, etc., ¿no? En el presente simple, para describir hábitos, costumbres, rutinas, ideas genéricas, verdades universales, etc. Todo lo que hemos conversado hace un momento en la primera parte de la clase, ¿no? Por ejemplo, I often make cakes. Yo, a menudo, frecuentemente, preparo queques, pasteles. ¿Ok? A menudo, ¿no? In the present continuous, to describe deliberate actions in progress. Estos verbos dinámicos, o verbos de acción, en el presente continuo, describen acciones deliberadas en proceso. ¿Ok? Acciones deliberadas en proceso. Por ejemplo, si yo digo, I am making a cake.
yo estoy preparando, ¿no? Estoy preparando un cake, un pastel. ¿Ok? Entonces, fíjense la diferencia. Los verbos dinámicos, los verbos de acción, tienen esa característica, ¿no? Se pueden usar para describir hábitos en el presente simple o para hablar de acciones que están sucediendo en este momento, mientras se está hablando, acciones deliberadas en proceso, ¿no? Dentro del presente continuo. ¿Ok? Punto número 3. We can describe 3 classes of verbs, ¿no? Podemos describir 3 clases de verbos. ¿Ok? Fíjense bien, ¿ah? Primer grupo de verbos. Los dynamic verbs o los action verbs, los verbos dinámicos, los verbos de acción, ¿no? Which have simple or continuous forms, las cuales tienen forma simple o forma continua. Most verbs in English, la gran mayoría de verbos, ¿ok? Por ejemplo, I often listen to records, ¿no? A menudo yo escucho grabaciones, se refiere seguramente a música, ¿no? Grabaciones, ¿ok? Presente simple. Pero yo puedo decir, I'm listening to a record, ¿no? Yo estoy escuchando una grabación, ¿no? Estoy escuchando música, seguramente una grabación. Present continuous, ¿ok? La mayoría son action verbs, verbos de acción, que tienen ambas formas, el presente simple y el presente continuo. Obviamente hay diferencia, ¿no? En contexto. El segundo grupo de verbos, verbs which are always stative, verbos los cuales siempre están estáticos, quietecitos, no se mueven o difícilmente lo hacen. ¿Okay? A veces la gramática los fuerza, los obliga, ¿no? Por algún tipo de necesidad gramatical, pero no es lo que comúnmente hacen. ¿Ya? Es verbos que representan un estado, están ahí, no tienen inicio ni final, ¿no? Pues están siempre en presente simple. This coat belongs to you. Este abrigo, este saco, te pertenece. El verbo belong, pertenecer, está en presente simple. Yo no digo is belonging, ¿ok? O no, belong, yo no digo is belonging, ¿ya? Entonces, dejo al verbo en el presente simple, un verbo estático, ¿no? Una posesión, en este caso, la pertenencia. El tercer grupo, ¿ok? Tercera clase, verbs that have statives and or dynamic uses. Hay un grupo de verbos que tienen el uso estático y dinámico, o sea, ambas formas, ¿no? Se puede presentar de esa manera. Lógicamente que el significado va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, I am weighing myself, yo me estoy pesando, ¿no? ¿Qué entiendo? A deliberate action, present continuous, es una acción deliberada, ¿qué está sucediendo ahora? Me estoy pesando ahora, tiene un inicio y un final, acción deliberada. O sea, deliberadamente estoy dándole acción y movimiento al verbo, presente continuo. Pero normalmente puedo decir, I weigh 65 kilos, ¿no? Yo peso 65 kilos. State, ese es un estado, ¿no? Y eso no tiene inicio y final. Yo no digo, I am weighing 65 kilos, ¿ok? Estoy pesando. Cuidado con la traducción. Ahí vienen los problemas y las confusiones, ¿de acuerdo? De esa manera, entonces, estamos viendo esta clasificación de los verbos, ¿ok? Bien, al mismo tiempo, estos verbos estáticos, stative verbs, tienen otras características en cuanto a su clasificación, vamos a decirlo así, ¿no? Que presentan justamente las características que veremos a continuación. Hablando de esta clasificación de verbos, ¿no? There are 5 groups of stative verbs referring to. Existen 5 grupos de verbos estáticos que hacen referencia a, ¿no? Justamente por la referencia, por el uso que tienen, los verbos estáticos se clasifican en 5 grupos. El primero, feelings, sentimientos, los llamados feeling verbs, los verbos sentimientos, ¿no? Like, love, hate, etcétera, ¿no? El gustar, amar, etcétera, ¿no? Los verbos de sentimiento, feeling verbs, ¿no? Son verbos estáticos. Thinking, believing, los thinking verbs, los believing verbs, los verbos del pensamiento, ¿ok? Think, pensar, understand, entender, etcétera, ¿no? Los verbos del pensamiento, los verbos estáticos. Punto número 3, want, los requerimientos, el requerir, la necesidad, ¿no? Want, prefer, etcétera, ¿no? Querer, preferir, como verbos, ¿no? Perception, el cuarto grupo, ¿no? La percepción, también conocidos los perception verbs o los sense verbs, ¿no? Los sentidos, vamos a ver los sentidos, ¿no? Como hear, escuchar, see, ver, smell, ¿no?
feel, etc., ¿no? En el touch, tocar, ¿okay? Los verbos de la percepción, ¿okay? Los de los sentidos, ¿no? El último grupo de verbos es más que nada el verbo de la posesión, la pertenencia, ¿no? Y la esencia humana. Being, having, owing, ¿ok? Así como el verbo del ser o estar, ¿no? O el verbo de la posesión, el tener. Verbos del appear, aparecer, sin parecer, belong, pertenecer, ¿eh? Verbo de la posesión, ¿no? Esa es la clasificación de los verbos. Los verbos tienen esta característica gramatical, ¿no? Aquí son, por si acaso, no están como verbo en forma ing, aquí están como adjetivos, hay que tener cuidado, ¿eh? Son los adjetivos, los thinking verb, el pensamiento, los being verb, ¿no? Los verbos del ser o el estar, ¿no? Los verbos de la posesión, ¿okay? Entonces, esta es la clasificación que hay que tener en cuenta en relación a los verbos estáticos. Están quietos allí, no se mueven, demuestran un estado, no tienen inicio o final. ¿Okay? O sea, no se moviliza en el tiempo, ¿no? Hay que entender de esa manera, ¿ya? Present continuous tense. Ahora, el presente continuo, el tiempo presente continuo. In present continuous tense, we use the verb be in present tense and a verb in ing form. En el tiempo presente continuo, usamos al verbo be, cambia la forma gramatical, en presente simplemente, estamos en el presente continuo, el tiempo presente, y un verbo en su forma ing, ing form of the verb, ¿ok? Esta es la fórmula gramatical, no se olvide. Verbo be, o sea, conjugado correctamente en el presente simple, que es un presente continuo, y el otro verbo en su forma ing, aquí le damos movimiento al verbo. La forma ing del verbo significa la acción del verbo. El verbo necesita moverse y desplazarse en un espacio de tiempo, ¿no? Que son la gran mayoría de verbos, como dijimos, ¿no? Los action verbs o los llamados, los dynamic verbs, los dinámicos, ¿no? Verbos de acción, ¿okay? A ver, veamos un poquito la estructuración gramatical, ¿ya? En el spelling, how to add ing to a verb, ¿no? ¿Cómo agregamos ing a los verbos? ¿Ya? Por ejemplo, wait, waiting, ¿no? Esperar, la acción de esperar. ¿Okay? ¿Cómo le agregamos ing? Así por así, porque se nos antojó, se nos ocurrió. Hay algunas pautas y reglas gramaticales que hay que considerar. ¿Okay? Primero, we add ing to most verbs. Agregamos ing a la mayoría de verbos, ¿okay? O sea, la mayoría de verbos son los verbos de acción, pues, ¿no? Los verbos estáticos comúnmente no agregan ing, ¿ya? Without changing the base form, sin cambiar la forma base, es decir, wait, esperar, por ejemplo, waiting, ¿no? Le agregamos ing, así de sencillo, ¿no? No es mayor cosa. Por ejemplo, wait for me, espérame, ¿no? I am waiting for you, yo estoy esperándote, ¿ok? If a verb ends in e, si el verbo termina en la vocal e, ¿no? Omit the e, omite la e, retira la e, and add ing y luego agregas ing. Por ejemplo, el verbo use, usar, termina en e, fíjate. Using, voy a retirar la e, voy a omitir la e y agregar ing. ¿Okay? Use a broom, uso una escoba. I'm using a broom, estoy usando una escoba. ¿Okay? Fíjate cómo hago el cambio en estos casos. ¿Ya? ¿Okay? Punto número 3, ¿no? O regla número 3. A single vowel followed by a single consonant doubles the final consonant, ¿no? Una vocal seguida de una consonante duplica la última consonante. Esta regla es sencilla. ¿Qué dice la regla? Si el verbo de una sola sílaba, ojo, de una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, en ese orden, por ejemplo, sit, sentarse, ¿qué dice la regla? Duplica la última consonante y recién agregas ing, sitting. ¿Ok? Verbos de una sola sílaba, tengan cuidado al respecto. ¿Ya? Por ejemplo, sit down, siéntate. I'm sitting down, me estoy sentando. ¿Ok? Entonces la conjugación, ven, sit, sitting. ¿Ok? Ahora, aquí viene este es verbos de una sola sílaba. We double the last consonant of two-syllable words when the second syllable is stressed, ¿no? Duplicamos la última consonante de los verbos de dos sílabas, ojo, ahora verbos de dos sílabas, cuando la segunda sílaba recibe la mayor fuerza de voz, stressed, ¿no? Stress significa mayor fuerza de voz. Acuérdense que en inglés no hay tildes. En inglés hablamos de stress, mayor fuerza de voz. ¿Okay? Por ejemplo, begin, empezar, comenzar. Begin tiene dos sílabas, begin, mayor fuerza de voz, begin, al final, en la segunda sílaba. ¿Okay? Si la última sílaba recibe la mayor fuerza de voz, hacemos la duplicidad. ¿Okay? Beginning.
Duplico la última consonante y recién agrego ing. ¿Por qué? Compare the unstressed final syllable, ¿no? Compara la última sílaba que no recibe la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, differ, ¿okay? Como differ, ¿no? ¿Okay? Diferenciar, diría, ¿no? ¿Okay? Differ. Differ tiene dos sílabas. Differ, ¿okay? Mayor fuerza de voz aquí adelante. Differ. Yo no digo differ, ¿okay? Differ. Differing, ¿okay? No duplico nada y agrego ing, fíjense, ¿okay? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Si el verbo tiene dos sílabas, solamente va a estar la duplicidad cuando la mayor fuerza de voz esté sobre la segunda sílaba, o sea, al final. Si la mayor fuerza de voz se encuentra delante sobre la primera sílaba, no dupliques nada, agrega ing nada más. ¿Okay? Mucho cuidado, ¿ya? Por ejemplo, begin work, empieza a trabajar. I'm beginning work, estoy empezando a trabajar. ¿Okay? O la duplicidad en estos casos, ¿ya? Y por último, verbs ending in IE. Verbos que terminan en las vocales IE. No son muchas felizmente, ¿no? ¿Okay? Change to Y, cambia una Y, ¿no? Lie, lying, ¿okay? Fíjate, termina en I, ¿okay? Lying, ¿okay? En este caso, lie significa recostarse, colocarse en posición horizontal, ¿okay? Lying. Lie down, recuéstate, échate, ¿no? I'm lying down, me estoy echando, me estoy recostando, ¿okay? Entonces termina en IE, entonces cambias ahí por Y o I latina y recién agregas ING, ¿ok? Solamente si luego termina en IEA, en esas, vamos a decir, vocales, ¿no? A ver, voy a poner un par de verbos más de repente, ¿ya? ¿Okay? Por ejemplo, tie, el verbo tie, atar, amarrar, ¿ok? Tying, vamos a ponerlo por aquí, ¿ya? ¿Okay? Tying. Como verbo, Die. No son muchos los verbos, así que también termina en ie. Die, morir. ¿Okay? Dying. Voy a agregar por aquí para que vayan a aprender algunos verbos más. ¿Okay? Dying, ¿no? Entonces ahí está la característica gramatical en cuanto a cómo agregamos ing a los verbos. ¿Okay? Muy bien. Esto en cuanto a la gramática, cómo construimos, cómo agregamos ing a los verbos. ¿Okay? Ahora bien, tal cual lo hicimos en el presente simple, ahora el presente continuo, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo entendemos dentro de un contexto? ¿No? ¿Qué mensaje nos trae? Justamente eso es lo que vamos a revisar a continuación.